Buenos días, amigos. En la actualidad, la propuesta educativa desde un enfoque por competencias demanda desarrollar una educación que muestra la integralidad del actuar humano frente a problemas de naturaleza social, científica y tecnológica. Asimismo, involucra desarrollar aprendizajes que van más allá del aula, desarrollar competencias basadas en relaciones interpersonales, en un espíritu de participación democrática, entre otras. La propuesta del enfoque STEM y cross-boarding ofrecen algunas ideas importantes para el desarrollo de competencias matemáticas desde una perspectiva integral y en valores. Sean ustedes bienvenidos a la conferencia virtual Planificación curricular en el área de matemática para el nivel de secundaria de la educación básica regular bajo un enfoque STEM y cross-boarding. Para ello, contamos con los siguientes expositores. Takeshi Noine, Universidad de Tsukuba, investigador en educación matemática, voluntario internacional de la JICA, labora en proyectos de Lesson Study del CIAE. Roberto Araya, Universidad de Chile. Roberto Araya es PhD, Ingeniería Eléctrica de UCLA, investigador a cargo de Enseñanza y Aprendizaje STEM del Centro CIAE de la Universidad de Chile. Pedro David Coyanque Díaz, Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, especialista de matemática en los niveles de primaria y secundaria, desarrolla proyectos de formación en la implementación del currículo. La dinámica de presentación será la siguiente. El magíster Takeshi Noine nos explicará qué es el STEM y el cross-boarding y su sentido en la educación matemática. El doctor, señor Roberto Araya, nos contará algunas experiencias de prácticas matemáticas realizadas desde el STEM y el cross-boarding. El especialista Pedro Coyanqui nos alcanzará ideas importantes para tomarlas en cuenta en la planificación curricular. A continuación, damos pase al magíster Takeshi Noine. Bien, gracias. Voy a compartir mi pantalla y voy a empezar. Ante todo, quería agradecerles por la invitación a la conferencia virtual. Nuevamente me presento. Mi nombre es Takeshi Noine. Soy estudiante de posgrado de la Universidad de Tsukuba, Japón. Ustedes conocimos en octubre en el evento del estudio de clases Masami Soda. Actualmente estoy estudiando en la Universidad de Chile y trabajando con el doctor Roberto Araya, donde esté. Ahora bien, por mi parte, brevemente presentaré sobre el tema de hoy. Bien. Perdón. Páginas, perdón. Ahora bien, empezamos. ¿Qué es STEM? ¿Qué es cross-border? STEM es en inglés de Science, Technology, es decir, tecnología, ingeniería y matemática. La educación de STEM es, por una palabra, fomentar la educación de esas áreas en cada nivel. Hasta la educación superior, por algún motivo político. Y variaciones dependiendo del objetivo. Por ejemplo, STEAM con la A de arte o MINT con la I, informática, N, ciencias naturales, como dice en Alemania. Lo importante es que interdisciplinar. Sin embargo, al tratar un problema científico, no se puede solucionar. Energía, que se necesitaría varias herramientas
no solo de matemática, sino el disciplinario. Tema es Cross-Border Education, la educación transfronteriza en español, indica el movimiento de personas, conocedores y currículos de las fronteras jurisdiccionales por contexto exterior en la época de no se puede solucionar en un país la necesidad de cross-border tarea. La educación de cross-border juega el papel importante para el desarrollo, solamente comparando con mi país, América Latina, otros países que parten mismo idioma español y no hay gran diferencia horaria. Vamos a dar pase al señor Roberto Araya. Bienvenido. Bien, muy buenos días a todos. Un saludo fraternal de acá desde Santiago de Chile, a Pedro, a todo el personal del Ministerio de Educación de la Metropolitana de Lima y a todos ustedes, profesores. Primero que todo, es un realmente honor poder conversar con ustedes y contarles algunas experiencias que hemos realizado en STEM Cross Border. Como decía profesor Noine, es una tendencia importante, es algo multidisciplinario y es algo que puede realmente producir una gran transformación en nuestros estudiantes por la componente multidisciplinaria y por la componente cross border. Significa que unir escuelas de países, y qué mejor, por ejemplo, nosotros que tenemos usos horarios muy similares. Voy a compartir pantalla también. Era acá. Sí, usted me dice si se ve bien la pantalla. ¿Y sí? Sí. Ok. Entonces, voy a ilustrar dos experiencias. Yo soy Roberto Araya, hice el CIAE, que es un Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile. Primero voy a mostrar una experiencia, todo esto ha sido liderado por la Universidad de Tsukuba, de donde viene el profesor Noine, y el año 2015, por ejemplo, la idea fue tomar un proyecto bien concreto que tiene que ver con desastres naturales, cómo los niños y niñas pueden ayudar a pensar este problema, a motivarse con ese problema, que realmente está en la televisión, como por los tsunamis, los terremotos. Ese año 2015, este es un proyecto APEC, Asia Pacífico, que participaba también Perú y Chile, se dedicó a los incendios forestales. No estoy muy seguro si en el Perú incendios forestales fuertes o no. Aquí, como en California y algunos otros países, es sumamente grave. Aquí, por ejemplo, que está en este proyecto del año 2015, Tsukuba, un proyecto de incendios forestales. Dos fotos que están acá son del Congreso en Chile, en Valparaíso. El incendio casi arrasa con el Congreso. O sea, es un problema que realmente motiva, un problema real, no es un problema del libro como muchos problemas en matemáticas que dice que Juanito hace 5 años tenía el doble de edad que Pedrito, pero hoy día tiene 5 años más. Cualquier estudiante se da cuenta que es un problema artificial, no es real. Este problema de los incendios, sin embargo, es un problema real. Lo ven en la televisión, gente muy aproblemada, y entonces realmente, ¿qué podemos hacer frente a este problema real? ¿Cómo modelarlo? ¿Cómo integrar la matemática? ¿Qué tanto nos puede ayudar la matemática? Ese es el gran desafío. Estuvimos en muchos países pensando cómo hacer. Voy a mostrar lo que nosotros hicimos. Aquí, por ejemplo, hay un modelo de un terreno en donde se ve una escuela vulnerable. Aquí se ven como los arbolitos. Fíjense que son estudiantes, toman fotos y videos en sus celulares de una escuela vulnerable, con muy pocos recursos, pero igual están muy interesados ellos en verlo, en tomarlo. Y es un pequeño modelo, un modelo a escala sobre un incendio.
acá, por ejemplo, como se construye el modelo, están ir preparando las ciertas alturas que tiene el terreno. Se va a ver cómo están preparando esas varillas, que es las alturas del terreno, que tiene unas ciertas marcas. Son las marcas del terreno. Y acá abajo lo está pasando un plano dimensional, eso en 3 dimensiones, algo ya más abstracto. Este niño está notando las alturas que tienen las diferentes varillas. O sea, puede representar algo 3-dimensional completo, lo está representando en algo 2-dimensional, un plano con números, un embaldosado con números. En matemáticas se llama esto un campo potencial. Eso es lo que está llevando algo más complejo, algo más concreto a algo más abstracto. Y también pueden haber los vientos, que son muy importantes en un incendio. Aquí esta niña está poniendo unas veletas, que son los vientos, cómo se mueven los vientos arriba. Noten que hay ahí también un ventilador atrás, que permite reorientar todo esto. Y esto es lo que lleva abajo, al poner en el plano a malos números, que son las elevaciones, lleva a hacer lo que se llama un campo vectorial en matemáticas. Conceptos que son muy poderosos, pero lamentablemente no se enseñan en la escuela, y una manera de modelar la realidad. Los vientos, las elevaciones, por un terreno, por un incendio. Ahora lo que está acá ya es algo más abstracto todavía. Aquí en esta zona central hay parte del incendio y aquí hay una casita. La idea es cómo proteger esa casita. Y los niños pueden echarle agua al incendio o hacer lo que se llama una quema controlada, que son estas tarjetas amarillas, que significa que en torno a mi casa yo quemo a propósito con una serie de operarios para que quede quemado, de manera que cuando llegue el incendio eso no se propaga porque ya está todo quemado. Son las 2 acciones típicas en la práctica que tienen los bomberos forestales. Por un lado, echar agua con aviones y por otro lado, hacer quemas controladas. Aquí vamos a ver cómo estos estudiantes están modelando la propagación. Y una situación en la que hay una casa, como la que está ahí abajo, ¿ya? ¿Cómo se puede evitar que esa casa se queme? Una Quema controlada. Quema controlada, ¿ya? O sea, en el momento inicial está así, el fuego comenzó allá. ¿Y qué pasaría en un momento después? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué pasaría? Sí, esto pasa para todos. el fuego se propaga. El fuego se propaga en todo alrededor. Se está llenando. Momento. ¿Ya? ¿Y qué hacen ustedes? Entonces, ¿cuál es la quema controlada? Es amarillo. ¿Ah? Bien, como ustedes pueden ver, ya los estudiantes tienen un grado de abstracción mayor, todo en un plano, el incendio, la ley de propagación del incendio muy simplificada así, y cómo va quedando quemado, donde quedó negro, y cómo están tratando de controlar y prepararse en la casa, un problema real. Aquí, en la siguiente, vemos entonces cómo pasamos de algo concreto a pictórico a lo cada vez más matemático, desde cosas, elevaciones concretas, lo que sería el bosque, el terreno, y poco a poco vamos a ir a algo más abstracto, ¿cierto? Más cercano a la matemática. Lo que está acá es una clase que nos tocó dar, cada año selecciona una, es una clase pública. Esto en Tokio me tocó dar esta clase, en que estamos también representando otra forma, de forma inactiva, estamos representando la propagación del incendio. Esos estudiantes se van quemando al llegar al incendio. Es una representación en activa de la propagación del incendio. Y finalmente, aquí entonces tenemos un programa, el desafío final es hacer un dron autónomo que pudiera hacer eso. Da una configuración, pero este es muy simple, de 4x4, hay una casita ahí, hay parte de incendio en 2 lados. ¿Qué debo hacer yo para salvar la casa? En cada instante puedo echar agua en algún casillero, poniendo una tarjeta azul, o una quema controlada. Y el problema es como un puzzle, poder resolverlo o no. Pero más que caso a caso que se puede hacer, más interesante es cómo hacer un dron autónomo. ¿Qué reglas debo poner para controlar la quema controlada, dónde ponerlo y dónde echar agua en todo tipo de situaciones? O sea, aunque yo no vea de antemano, por ejemplo, que hay 2 casas que salvar y hay 2 fuentes de incendio original, aquí hay 3 casas que salvar y hay 2 fuentes de incendio original, en fin. Debo poder resolver esto, encontrar un programa, una manera automática de poder resolver esto. Un problema sumamente complejo. Pero muy interesante, un problema real, no es un problema artificial. Aquí nuevamente una clase pública, la clase anterior, yo dando clase y viendo con los estudiantes cómo resolver este dilema. Ahí hay profesores detrás mirando la clase, deben haber habido unos 200, 300 profesores, y aquí están los estudiantes de un curso de secundaria de grado 9 en Tokio.
Yo hablo en inglés, pero se traduce al japonés. Y está el estudiante tratando de resolver el problema. Ustedes van a ver cómo ya está en nivel de abstracción, cómo está tratando de resolver el problema. Esta representación. La representación. Está ahí, hay dos casas. El incendio ha puesto ya una tarjeta amarilla, que es quema controlada, y una azul, que era agua. Este es un problema sumamente actual. Hoy en día se están desarrollando drones, y curiosamente en la Universidad de Berkeley me encontré todo un conjunto de gente en física e ingeniería desarrollando drones y programas para hacer esto automático, para hacerlo lo antes posible. Es un problema real, es un problema que necesitamos resolver, necesitamos que muchos pensemos, y este es un caso de STEM, algo realmente que es práctico. Vemos entonces como hicimos un tránsito de modelos simbólicos a cada vez más físicos, matemáticos, y aquí está lo que se llama una clase pública, en donde muchos profesores mirando diferentes ángulos reflexionamos en común y al mismo sincrónicamente. Eso es un poco el caso. Un segundo caso que les voy a mostrar, que hemos estado trabajando este año, que es el caso de energía. Energía es sumamente importante porque estamos en una crisis energética y puede venir una crisis aún peor. Y es un problema real que tenemos que resolver. No es un problema inventado de texto, no es un problema, digamos, hecho solamente para una lección. Aquí este es el desafío, fue propuesto por el profesor Isoda de Japón y el profesor Imprasita de Tailandia. Esto es un ejemplo además de cross-border. Vamos a ver cómo lo estamos tratando cross-border. Alguna gente que ha participado desde Estados Unidos, Japón, Chile, México, Perú, Brasil, un gran conjunto ha participado en el desarrollo de esta clase que voy a mostrar aquí. Hay gente de otros países también, pero esto que está aquí ha sido un diseño, una clase hecho particularmente por latinoamericanos más americanos, que estamos en el mismo uso horario. Problema de eficiencia energética y educación cross-border. Fíjense ustedes, en el eje horizontal están los últimos del año 14.000 antes de la era cristiana, o sea, cuando eran todos nuestros ancestros cazadores-recolectores, hasta ahora, el año 2000. Y en la cantidad, el eje vertical, la energía capturada por persona por día. Fíjense usted que hace 14.000 años capturábamos, no sé, cerca de, no sé, 3.000 kilocalorías diarias, que básicamente es lo que uno captura de alimento, eso para moverse. Pero hoy en día en Estados Unidos estamos 50 veces eso, sobre 200.000 kilocalorías, y en el caso de Chile estamos por ahí. Recién todavía nos falta mucho, pero muchos países en vía de desarrollo estamos muy por debajo. Pero todos queremos llegar a vivir como en Estados Unidos y en Europa. Todos hoy en día queremos mejores edificios, mejores casas, mejor transporte, movernos en avión, mejores puentes, mejores caminos, todo eso es mucha energía que hay que poner por cápita. Y si todo el mundo, este 90% que no vivimos como Estados Unidos y Europa, queremos hacerlo así, vamos a requerir mucho más energía, mucho más lo que actualmente ocupamos para acercarnos a los americanos y a los europeos. Eso significa una demanda enorme de energía. ¿Y dónde la vamos a sacar? No hay energía. Y el calentamiento global, un problema enorme. Entonces, este realmente es un problema que tenemos todos, y también nuestros estudiantes. Este problema que realmente necesitamos dedicar energía y necesitamos que, a todos ellos pensando este problema, necesitamos trabajar en conjunto sobre este problema. Lo primero es dimensionar el problema, ver de dónde viene esto. Y uno de los problemas del primer desafío es ¿qué es energía? Algo abstracto, algo que es difícil de entender, cómo lo tocamos, algo que también es transversal, está en física, está en desarrollo económico, está en desarrollo social, está en biología, en metabolismo, está en química, está en todos lados. Pero es muy maltratado porque es medio refaloso. Necesitamos entender que una kilocaloría, que es una kilocaloría por día y caloría por día per cápita, o sea, por persona. ¿Cuánto capturamos por día por persona? Cada chileno, cada peruano, cada americano, cada japonés. ¿Cuánto por día? Y como vimos, este es el diseño de la clase, realmente cross-border, participaron primero en Tokio, nos juntamos en febrero, luego hicieron varias clases pilotos, eso va hacia la derecha, este diagrama, y finalmente llegamos a una clase en octubre, que básicamente lo hicimos entre dos escuelas en Chile y una en Texas, todas sobre energía. ¿Cómo entender energía? Y aquí es una de las actividades que hicimos en la clase, parte de la siguiente manera. Parte que
Aquí en Chile en invierno son muy heladas. Las clases se calientan, los salones de clase, con muchos estudiantes dentro. Entonces sube la temperatura. Y hicimos el siguiente experimento. ¿Cuánto sube cuando los niños están sentados solamente 10 minutos o cuando están saltando? Aquí están los estudiantes saltando con el profesor y hay varios termómetros que van viendo cómo sube la temperatura al salir de clase. Bien, si uno ve, aquí hay dos curvas, la curva azul a través del tiempo, los 10 minutos del eje horizontal, la vertical de temperatura, y la curva roja, que es saltando, sube más cuando están saltando. Y la temperatura llega a cierto nivel, se estabiliza. La pregunta, hay varias preguntas interesantes aquí. ¿Por qué se estabiliza? ¿Qué hace que suba? Ahí está la noción de energía. Crear una caloría es la energía que hace para lograr subir 1 gramo de agua 1 grado Celsius, o 1 kilo de agua 1 grado Celsius, es una kilocaloría. Pero cuando saltamos, nosotros somos como estufa, calentamos el ambiente y calentamos más, estamos despidiendo calor. Entonces, una versión inactiva nuevamente de lo que es energía, algo como se puede tocar. Yo sé que saltando genero más calor. Yo también soy como un calentador, como una estufa, como algo, y puedo empezar a dimensionar y a ver, ¿cierto? Increíble si uno usa lo que subió la temperatura, considera la aislación de la sala de clase, considera el tamaño de la sala de clase, que más bien el volumen que hay, porque es distinto calentar una cosa pequeña, por ejemplo, debajo de la cama uno cuando se acuesta con frío, lo calienta si se cubre rápidamente, que calentar una tremenda iglesia, un tremendo espacio, depende del número de personas. Los estudiantes reflexionaban todas esas variables. Hicimos con Pedro también y en Tailandia, también los docentes viendo qué es lo que es energía. Aquí están todos los docentes saltando en esta idea de poder experimentar un poco el calor que se genera, la energía asociada al calor. ¿No? Estamos todos saltando. Okay. Ahora, ¿cuánto se calienta la sala de clases? Hasta que hay estudiantes, por ejemplo, en la sala con un tambor, están saltando. Hay una versión pequeña escala, tal como antes era el bosque, aquí la sala de clase, y tengo un marco aquí de madera que representa la sala de clase, y estamos tratando de calcular el volumen de la sala de clase, y aquí hay pequeños cubos blancos que representan 1 metro cúbico, y esto es toda la sala de clase. La noción de volumen siempre no es tan sencilla, no es llegar y multiplicar una fórmula, sino que cuántas veces ese cubo blanco, que es 1 metro cúbico se supone, cae en la sala de clase, esa noción. Y segundo es, esto para subir 1 grado, ahí las calorías representamos con unas pelotitas de ping-pong naranja, como que eso representa. Y el per cápita es por cada, que pusimos un puppet, cuánto él está generando energía cada uno de los estudiantes, las personas, está representada también por un modelo. O sea, todo lo llevamos a un modelo y con eso calculamos. Entonces, aquí hay energía, y lo interesante es que esto pasa a ser un concepto completamente transversal. Está en física, está en química, está en biología, por el metabolismo, lo que las personas generamos, y está en economía y desarrollo social para ver la importancia que tiene. Bien, acá está la clase pública, se hizo en una escuela en Chile, está otra escuela en Chile y una escuela Draper Intermediate está en Texas, y en varios observadores, y había un coordinador de la clase pública, estamos todos sincrónicamente, voy a mostrar cómo estamos sincrónicamente varias escuelas. Aquí hay realmente un trabajo colaborativo entre varias escuelas. Aquí estamos de parte del experimento para... La escuela de la izquierda se llama INBA en Santiago, la escuela del medio es de Texas, y la escuela de derecha de un sector que se llama La Pintana, un sector muy venerable en Santiago. Entonces aquí estamos todos hablando sincrónicamente para entender el problema, dimensionarlo y modelarlo. Ahora aquí teníamos que hacer entre inglés y castellano, porque los de Texas no conocen muy bien el castellano, salvo algunos pocos. Así que nuestro coordinador manejaba muy bien inglés y castellano. Bueno, ahí están saltando. Bien. Durante el proceso toda la clase hicieron varias preguntas, muchas abiertas, pero también unas con tablets. Los niños iban respondiendo en unos tablets, y la primera pregunta que se hizo con los 10 minutos es ¿qué energía y cuánto requieres por día? Y todos ellos escribían libremente. Habían varios profesores mirando esto y nos recomendaban las mejores soluciones para comentarlas, porque son muchos niños y queremos que todos ellos estén activamente haciendo cosas. La segunda pregunta que se hizo por sistema y ellos respondían en tablet era
¿Qué variables en subir la temperatura de la sala? Ya vimos el volumen, cuánta gente hay, la aislación, eso que queríamos que nos dijeran. La tercera pregunta, como a los 40 minutos, fue, en un minuto cada estudiante produce 2 kilocalorías, porque lo pudimos concluir, digamos, de los datos que fueron viendo los termómetros. ¿Cuántas produce en un día por persona? Y había que explicar la argumentación, que es un razonamiento proporcional. Y la pregunta 4 es, del gráfico ese histórico, los últimos 14.000, 16.000 años, ¿a qué se debe la enorme diferencia en energía capturada por día per cápita hace 15.000 años atrás y hoy día? ¿A qué se debe? Porque antes como ahora, como más o menos lo mismo, mucha energía que capturaban nuestros ancestros hace 15, 16.000 años era básicamente los alimentos, poco más. Hoy en día sacamos de muchos más lados. ¿De dónde está esa energía? Bueno, mucha está acumulada en edificios, está acumulada en puentes, en caminos, en casas, además del transporte, en fin. Y eso es lo que ellos tenían que ver. Aquí está un poco la clase, y esta es un poco la representación de la clase, el eje aquí horizontal, arriba y abajo, están los minutos de la clase. Y el eje vertical, la clasificación, cuando yo estoy hablando, el profesor más bien de objeto, que está aquí, cuando está hablando más de ideas, cuando está hablando entre idea y objeto. Lo que está acá es cuando el profesor está hablando más, haciendo experimentos, cuando está preguntando preguntas online, ahí hay una, ahí está la segunda, ahí está la tercera y ahí está la cuarta. Cuando está poniendo preguntas así a viva voz nomás, y cuando está dando clase. Realmente el profesor hablando, eso es lo que está representado en estos gráficos. Lo interesante es que los niños están respondiendo. Miren ahí también un niño con el cubo básico que representa un metro cúbico, a escala. Bien, interesante que si uno observa la clase, el 9% de las palabras en las que se transcribió eran de los niños respondiendo. Pero si uno consiguiera la respuesta en línea en el sistema online, y ahí están todos los niños respondiendo, escribiendo las respuestas, se tiene que prácticamente el 69% de las respuestas de estudiantes, el 69% de lo que producen el estudiante y no el docente, es decir, lo que queríamos. Los estudiantes activamente haciendo cosas, midiendo, saltando, y también respondiendo y explicando por qué. En su manera explicando a qué se ven los fenómenos. Vimos un interesante impacto en el aprendizaje de los estudiantes, un impacto socioemocional, muy interesado en encontrar algo realmente atractivo, en encontrar un problema real, no como los problemas de texto. Y por otro lado, esto representa un interesante, según nosotros, impacto de desarrollo profesional docente, porque uno no es tanto teóricamente como hacer una clase, sino que la clase se hace y estamos todos mirando y aportando, y después le toca a otro de los docentes. Y por supuesto tiene un enorme impacto de integración en este tema, es decir, realmente lo que dice el profesor Noine, multidisciplinario pero integrado. Y es un poco nuestras dos experiencias, le quería dar muchas gracias, y aquellos que quieran, además de pedir más información, además de con Pedro, pueden mandar también un correo. Muy interesante la exposición del doctor Roberto. Agradecemos su participación. Damos pase al especialista Pedro Coyanqui. Buenos días, estimados colegas. Entiendo que esta hora es quizás un poco difícil para algunos de nosotros que estamos en las aulas. Aprovecho este espacio para agradecer tanto a Mr. Takeshi como a Roberto por buscar un tiempo donde podamos coincidir, ¿no? Para presentar una mirada de desarrollar las competencias desde este planteamiento STEM y desde lo que vendría a ser el cross-border. A continuación, voy a hacer la presentación de algunas ideas con respecto a la planificación que pretenden articular lo que tenemos nosotros en el sistema educativo bajo esta propuesta. Bien. La presentación va a tener tres ideas, tres grandes ideas. Una primera idea desde el aspecto normativo, una segunda idea desde el enfoque que orienta justamente el proceso de enseñanza-aprendizaje, y otra idea con respecto a
otra idea con respecto a cómo se operativiza en concreto esta mirada del cross-border, ¿no? Entonces, el aspecto normativo. El 14 de diciembre de este año contamos con una resolución ministerial 627, del cual podemos reconocer tres ideas muy importantes, muy fuertes. Una es con respecto a la implementación del currículo, y en la página 5 el documento expresa de que este año en el nivel de secundaria, en todas las áreas, y con ella matemática, vamos a continuar con, con el diseño curricular nacional y con su modificatoria, la resolución 199 del 2015. Con esto, claramente nos dice que vamos a seguir empleando las rutas de aprendizaje que nos permite poder desarrollar en las aulas las competencias, capacidades y los indicadores de desempeño, que a su vez están expresadas en los estándares de aprendizaje. La otra idea fuerza, que es muy importante rescatar, que lo expresa la página 7 del documento, es que el equipo directivo es responsable de orientar la participación para el establecimiento de metas de aprendizaje. Y con esto trato de expresar que desde la región de Lima Metropolitana tenemos una plataforma Simón, que es un sistema de monitoreo y evaluación de la calidad del servicio educativo, y en ella podemos tener evaluaciones diagnósticas que se han hecho a comienzos del 2016 y finales de 2016. Asimismo, contamos con orientaciones pedagógicas con respecto a estas mismas pruebas que se han desarrollado. Es decir, la institución educativa, el área de matemática, puede tener, llamemos así, el reconocimiento de qué necesidades de aprendizaje son los que requieren los estudiantes para el 2017 y cuáles son esas metas de aprendizaje que buscaríamos nosotros alcanzar en el 2017 en el marco de una propuesta curricular por competencias. El otro punto, que está en la página 11, expresa que este año 2017 todas las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, deben incorporar el enfoque ambiental en su gestión escolar. Cuando hablamos de gestión escolar, reconocemos que hay una gestión institucional y una gestión pedagógica. Y dentro de la gestión pedagógica hay un diseño, hay una implementación y hay una evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, estamos reconociendo claramente de que el enfoque ambiental tiene que estar, llamemos, visibilizado en todo el proceso de planificación y desarrollo de aprendizajes en nuestras aulas. ¿Cuáles son estos puntos muy importantes que habla del enfoque ambiental que están expresados en sus componentes temáticos? Uno es el cambio climático. Dos, la salud. Tres, la ecoeficiencia. Y cuatro, la gestión de riesgos y desastres. Con esto, entonces, estamos reconociendo de que en el área de matemática, en el desarrollo de competencias del área de matemática, debemos desarrollar situaciones de aprendizaje que reconozcan estos campos temáticos de tal forma que demos espacio de desarrollo de este enfoque ambiental sin perder de vista el enfoque de resolución de problemas. El segundo punto de lo que les expresaba era con respecto a la planificación y el enfoque de resolución de problemas, centrado en la resolución de problemas. El proceso educativo en esencia está en que los estudiantes deben desarrollar aprendizaje. Y por lo tanto, nosotros como docentes generamos una dinámica de estrategias que dinamizan justamente ese proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea, desde la planificación debemos reconocer estas situaciones, debemos saber qué aprendizajes son los que logran los estudiantes, y asimismo también desde el enfoque que estamos proponiendo de competencias en la planificación es necesario reconocer cómo los alumnos a partir de la situación van desarrollando ciertos productos y ciertas evidencias. Como ustedes pueden ver en la imagen, claramente ese desarrollo
en las prácticas del aula tenemos una herramienta muy importante, que son las rutas de aprendizaje. En las rutas de aprendizaje 2015 tenemos las 4 competencias, las capacidades, tenemos los estándares, y en ese proceso también contamos con orientaciones didácticas. Todo esto articulado y que tiene un sentido en el enfoque de resolución de problemas. Es decir, cuando yo desarrollo el proceso de enseñanza-aprendizaje, debo reconocer estos contextos. Esto ya es una información que todos lo sabemos. Lo que yo quiero rescatar acá es cómo tiene una importancia desde la mirada del enfoque ambiental, desde la mirada de desarrollar competencias en su integralidad, es reconocer estos contextos económicos, científicos y también sociales, ¿no? El otro punto, u otra idea que es muy importante visibilizar, es con respecto a la planificación propiamente. Un ejemplo, ustedes pueden ver acá, es un PPT de lo que se tiene en las sesiones GES de primera y segunda y secundaria, es que en el área de matemática ya tenemos situaciones significativas, ¿no? Situaciones significativas que promueven una alimentación sana, que promueven soluciones para un sistema de transportes, ¿no? Que calculamos cuánto cargamos diariamente, ¿no? Elaborando un plan para las actividades deportivas, conociendo la producción agrícola en las regiones, investigando sobre el cuidado del medio ambiente, ¿no? Claramente estas situaciones abordan competencias matemáticas, pero a su vez también generan un espacio de conciencia social, un espacio de eficiencia, de comprender la eficacia o eficiencia energética, del cuidado y salud de nuestro cuerpo, así como de ciertas acciones que hacemos nosotros en nuestro entorno, en nuestro medio. Entonces, me parece importante acá resaltar que desde la planificación en el área de matemática tenemos ya en cierta medida un vínculo que puede asociarlo al área de ciencia, tecnología y ambiente, un vínculo que puede asociarlo al área de educación para el trabajo, de tal forma de que cuando yo planifico en el área de matemática también puedo generar un trabajo de sinergia entre otras áreas, puedo generar un trabajo de equipo, de tal forma que podamos en detalle desarrollar esa perspectiva de competencias que queremos en nuestros estudiantes. Es decir, una mirada del desarrollo integral de los aprendizajes. Es decir, que cuando el estudiante actúa en su contexto, el estudiante comprende ese contexto, comprende esa realidad desde una visión, desde una perspectiva de entender la realidad, de modelar esa realidad, como también lo comprende en aspectos de la indagación científica, como también los comprende desde aspectos del emprendimiento, ¿no? Muy bien. Entonces, hablando de la situación significativa, es importante no perder de vista que si bien es cierto el contexto es el medio que permite articular los aprendizajes, es también necesario cruzar la perspectiva de cómo se están desarrollando las competencias en el siglo y en el grado, y también reconocer cuáles son esas necesidades de aprendizaje que parten del diagnóstico. Como ustedes han visto, esto viene ya desde los documentos normativos que lo expresan. En ese punto, entonces, yo puedo generar situaciones significativas que pueden ser problemas, pueden ser oportunidades, pueden ser acontecimientos y referentes, pueden ser necesidades o expectativas. Ese es un aspecto muy importante cuando formulamos la situación significativa. No es tan solo el contexto, sino es poder articularlo desde aquello que estamos buscando desde los estándares y aquello que estamos viendo de las necesidades del estudiante. Acá ustedes pueden ver un ejemplo de cómo una situación se puede convertir en una situación significativa, y esta situación significativa puede movilizar, por ejemplo, las competencias relacionadas a cantidad, a gestión de datos, a regularidad, equivalencia y cambio, ¿sí? Asimismo, acá ustedes pueden ver cómo cuando yo organizo la unidad, no debo perder de vista que yo voy configurando esa unidad en sesiones, y que en el desarrollo de esas sesiones yo puedo ir considerando una o más capacidades. En este caso, en el área de matemática, bien sabidos tenemos de que son 4 capacidades.
Pero hay un aspecto muy importante, que son esas evidencias del logro de la competencia. No es tan solo desarrollar la capacidad por la capacidad o desarrollar, llamemos, la competencia en ese actuar, sino es necesario reconocer de que conforme yo tengo la situación significativa y yo voy llegando a la evidencia general o a ese producto, en todo caso voy reconociendo ciertos, llamemos hitos, ciertas partes donde se puede evidenciar el aprendizaje del estudiante que está desarrollando esa competencia y a la vez también en esos puntos, esos hitos, yo voy reconociendo cuáles son esas necesidades de aprendizaje que el alumno requerirá para que alcance, como ustedes ven, el desarrollo de la competencia en ese nivel. ¿Sí? El otro punto muy importante es cómo nosotros, desde la situación que promovemos de esa actuación, por ejemplo, acá yo puedo trabajar competencias relacionadas a gestión de datos, puedo trabajar competencias relacionadas a cantidad, pero a su vez también puedo trabajar competencias relacionadas a diseño de prototipos y competencias relacionadas a la indagación. Es decir, la presentación que nos hace Roberto, el doctor Roberto, nos ha mostrado de forma clara cómo esto se da en el aula, nos ha mostrado sus experiencias, lo que se ha venido haciendo, y es muy importante reconocer que esto es necesario visibilizarlo de la planificación. Entonces, cuando yo planifico en el área de matemática, cuando yo reconozco esta situación significativa, es un espacio muy rico y muy potente porque me permite entonces poderlo enlazar a otras áreas como viene a ser ciencia, tecnología y EPT, ¿no? Con esto doy pase a Rosana. Agradecemos la participación del especialista Pedro Collanqui, quien nos ha planteado la propuesta del Ministerio de Educación y cómo los enfoques STEM y cross-border pueden complementar esta propuesta para lograr competencias y desarrollar aprendizajes integrales. Vamos a dar un espacio para responder a las inquietudes de nuestros amigos que están en este momento en línea. Tenemos aquí una pregunta para el doctor Roberto. ¿Qué bases filosóficas, epistemológicas, neurocientíficas y psicopedagógicas sustentan el enfoque STEM? Bien, agradezco al profesor por la pregunta, porque es una pregunta muy profunda y que está en la base de lo que se quiere hacerse en STEM. Primero hay una componente motivacional, emocional, afectiva. Nosotros desde larga historia estamos todos interesados en resolver problemas reales. Nos vemos frente a situaciones reales y queremos hacer lo mejor posible, por ejemplo, una situación como los terremotos, inmediatamente nos todos queremos aportar. Lo mismo con los tsunamis, los fue también aquí en Chile y terremotos que han habido en Perú. Todos nos interesamos inmediatamente en ello. Entonces hay una componente emocional, afectiva, motivacional muy importante. Por otro lado está lo siguiente, que si bien la historia de la humanidad se ha especializado en diferentes áreas, departamentalizado, un lado en matemática, otro lado en física, otro lado en biología, otro lado en desarrollo social. Sin embargo, nuestros estudiantes en el futuro, ahora y en el futuro, los problemas reales que enfrentan están todos integrados. Es importante que, si bien por un lado es poderosa la especialización, por otro lado tenemos que ser capaces de integrar, y ahí es donde hemos fallado un poco. Entonces, la base está en eso, es un problema integrado, más atractivo, más motivacional para la gran mayoría de nuestros estudiantes, para nuestros docentes y para todos. Por otra parte está el hecho de que yo paso por las etapas sucesivas, de primero modelar en forma con un modelo concreto,
lo vimos en esos bosques, vimos cómo se propagaba la idea de propagación de un incendio en forma inactiva, con los niños agachándose con un sombrerito rojo. Sí, y lo vemos en fin, en el caso de energía, unas pelotitas de ping-pong naranja que hablan la idea de hacer la clase con un modelo a escala, lo mismo un metro cúbico. Y a partir de esa manera no concreta nos acerca a todo y mucho más nos interesamos y podemos aportar. Luego poco a poco vamos a un mundo más histórico, luego simbólico. Porque hay una barrera simbólica que nos cuesta todo. Es natural y tenemos que ayudar a buscar el andamiaje necesario para llegar a ese mundo simbólico que es muy poderoso. Y es el mundo de las matemáticas, pero hay un trayecto, una transición que hacer. Y la estrategia que está detrás es que si hacemos las cosas en esa transición, poniendo lo concreto, cosas con las manos, poco a poco vamos viendo el mundo simbólico que, repito, es muy poderoso. Vamos a permitir que muchos más lo puedan lograr. Y esa es la base de lo que está. Por un lado, la integración, porque los problemas son así integrados, eso es lo que nos motiva. Y segundo, esta transición de modelos concretos poco a poco al mundo simbólico para que esa barrera simbólica sea la mínima posible. Muchas gracias, doctor Roberto. Tenemos otra pregunta para usted. ¿El enfoque STEM se puede aplicar en todas las áreas? Bien, se puede aplicar en todas las áreas. Por ejemplo, en esa energía que propuso el profesor Isoda y el profesor Imprasita de Tailandia, el profesor Isoda de Japón, atacó un problema transversal que es energía. Y eso usted ve ahí que están todas las involucradas. Está por un lado el problema del calor, y la aislación y la calefacción de una sala. Por otro lado también, está en el otro extremo el problema del desarrollo social, la crisis energética y el calentamiento global. Está el problema químico que se llama calorimetría directa, como se vio energía en la sala de clase, con los métodos generando calor y viendo cuánto sube la temperatura. Está el problema también biológico del metabolismo. Pedro mostró la alimentación, los problemas de alimentación que a todos nos urge, que tienen que ver con calorías, que es la misma noción física. Realmente en toda la área está. Ahora, ciertamente un desafío, como la escuela no está acostumbrada a enseñar en forma integrada, sino bien departamentalizada. Esta es clase de matemática, es puramente simbólica, la clase de biología tiene muy poca matemática, la de ciencias sociales muy poca también. Entonces, hay un desafío que todos tenemos que enfrentar, y este proyecto APEC, que lidera el profesor justamente apunta a eso. ¿Sí? Tenemos mucha gente pensando, muchos docentes, también científicos y también investigadores en educación, pensando en muchas escuelas con casos concretos también, para poder diseñar estas clases, hacer un estudio de esas clases y las mejorando, perfeccionándolas, porque es un desafío distinto. Así que finalmente la respuesta en resumen es que en muchas áreas se puede hacer, tenemos que trabajar en conjunto para ello porque es un gran desafío, porque no es la tradición. Muy agradecido por la respuesta. Tenemos una pregunta. ¿Cómo podemos relacionar las situaciones presentadas en los cuadernos de trabajo de los estudiantes con la situación significativa de la institución educativa? Ya lo podría responder o para responder todo yo. ¿Takeshi puede responder eso o Pedro? No, yo estoy entrando. Gracias. ¿Pedro? ¿Sí? Yo creo que es una pregunta muy importante, sumamente importante, y por eso tengo que trabajar todo el mundo. Yo he aprendido de la experiencia y la tradición japonesa que este es un trabajo en conjunto, no aislado cada profesor. Entonces, lesson study, estudio de clase en conjunto, por ahí va la solución. Muy bien. La pregunta que nos hace un colega está relacionada netamente con los recursos educativos que contamos en las escuelas. Es muy importante resaltar de que estos recursos son un recurso de apoyo.
son recursos sobre los cuales el docente debe tomarlos en consideración. No son, llamemos, recetas, no son, llamemos, instructivos, no hay que seguirlo al pie de la letra. El detalle es cómo nosotros aprovechamos esos recursos y lo adaptamos a partir de las situaciones significativas que vamos encontrando y vamos promoviendo en las instituciones educativas. O sea, ese es un aspecto que me parece muy importante, ¿sí? Entonces, una de las características de la planificación, desde una mirada crítica reflexiva, es cómo el docente reconoce el escenario del aprendizaje, cómo el docente, en este contexto del escenario de aprendizaje, hace una buena gestión de los recursos que tiene, justamente en miras a desarrollar las competencias en sus estudiantes. Ese es un aspecto muy importante que tenemos que tomar en cuenta y invitaría a los docentes a entrar en ese ejercicio, en esa dinámica. Un aspecto muy importante que quiero resaltar es que el 25 y 26 de noviembre se realizó el quinto Congreso Pedagógico de la Dirección Regional de Lima Metropolitana, en la cual participaron todas las instituciones educativas de la región. Y un punto es que dentro de las buenas prácticas, dentro de estas buenas experiencias, ya se está reconociendo profesores que están promoviendo de forma crítica, de forma creativa, situaciones de aprendizaje, están haciendo un uso efectivo de los recursos en esta mirada de desarrollar competencias. El espacio acá me parece muy importante, es cómo nosotros desde el área matemática sí podemos trabajar también en conjunto con las ciencias. Cómo desde el área matemática podemos trabajar también junto con educación para el trabajo, ¿sí? Y cómo podemos integrarlos. Ahora, no estoy hablando tan solo de matemática, de ciencias y de educación para trabajo. También muy bien podemos trabajar con otras áreas como comunicación, podemos trabajar con otras áreas relacionadas a desarrollar competencias en ciudadanía, ¿sí? Entonces, me parece muy importante este espacio porque Roberto nos ha mostrado un panorama de cómo poder justamente articular situaciones asociadas a, en este caso, a incendios, situaciones relacionadas a la energía, y cómo la matemática ha entrado en una sinergia y ha permitido un desarrollo de competencias en una perspectiva de integralidad. Ahora, la otra pregunta que me están haciendo acá es si el enfoque STEM se aplicará en el 2017. A ver, me parece muy importante aclarar de que este es un espacio para compartir experiencias. ¿Sí? Es un espacio para compartir experiencias. Acá no estamos hablando de que vamos a aplicar el enfoque STEM en el 2017. Lo que estamos hablando es que cómo esta perspectiva del enfoque STEM nos ayuda en nuestra planificación desde aquello que estamos promoviendo en nuestro sistema curricular. ¿Sí? Ese es un aspecto muy importante. Agradecemos la participación del magíster Takeshi, del doctor Roberto y a todos los docentes participantes, y esperamos haber contribuido de alguna manera en el desarrollo de un aprendizaje por competencias desde la planificación.